May God bless you. Todos en este día. Le doy gracias a Roberto que me dio esta oportunidad. Gloria al Señor. Y felicito a todos los papás que están aquí. Yo sé que han recibido unas cuantas veces que Dios los bendiga, pero es que los sentimos así. Que Dios los bendiga, padres. Que Dios los ayude a seguir adelante, a ser ejemplo, a ser modelo para sus hijos. Que Dios los bendiga. Amén. May God bless you and let you be examples for your kids. Gloria al Señor. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Yo sé que todos quieren irse para la casa para poder estar con su familia y lo entendemos. Vamos a ir al libro de Marcos. Let us go to the book of Mark, Vamos a buscar el capítulo 5. chapter 5. Cuando todos lo tengan, me lo indican con un amén. Si se ponen de pie, mejor a la palabra de Dios, el respeto. Gloria a Dios. Vamos a buscar el versículo 22 y 23. Capítulo 5 de Marcos, capítulo 5, versículo 22 y 23. Cuando lo tengan, digan amén. Mark chapter 5, 22 and 23. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino un alto dignatario de la sinagoga, llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y les rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet and implored him earnestly, saying, my little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her so that she may be made well and live. Amén. Señor, bendice tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la que nos bendice, nos levanta, nos ayuda a seguir adelante, nos dirige, Señor Jesús. Bendice a cada padre en este día y permite que todos recibamos tu voz, podamos oír tu voz en esta tarde y poder hacer caso a tu palabra para bendición de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Gloria a Dios. Hoy día vamos a hablar sobre un hombre modelo. We're going to speak about an example of a man. El título que le he puesto, Jairo, un padre modelo. And the title is Jairus, an example of a man. Hoy celebramos el Día del Padre en este país, Today we celebrate in this country Father's Day. pero también se celebra en muchos otros países de Centro y Sudamérica. But it's also celebrated in other countries in Central and South America. Quizás en Europa también, no sé qué día lo celebran, pero por lo menos los hispanos que hablamos español todo Centro, Sudamérica, nosotros sabemos que se celebra el día de hoy. And sometimes in other countries as well, maybe in other days, but they celebrate it as well. Fíjese que el Día de la Madre a veces tiene diferentes fechas Even Mother's Day have different dates en diferentes in países, different countries. pero el del Padre, todos están iguales. Todos lo Father's celebran el tercer semana de junio. Sí, In the third amén. week of June. Si le hiciéramos una pregunta a nosotros, a los hijos, hoy, ¿qué recuerdan de su papá? ¿Cómo los crió? And the question for all of us is, what do you remember of your father when you were a child? Muchos contestarían diferentes cosas. Many will respond to that question differently. Uno puede decir, fue muy bueno. Some might say they were very good. Otro puede decir, fue inteligente. Others might say he was very wise, intelligent, Otro puede decir, era muy trabajador, that he was a hard worker, pero nunca estaba en casa. but was never at home. Otro puede decir, era bueno, pero nunca me dio un abrazo. Nunca me dijo, te amo, hijo. Some might say that he was good, but he never gave me a hug. He never told me that I love you. Otros pueden decir, fue un excelente padre, siempre estuvo a mi lado. Some might say he was an excellent father. He was always humble. Hay diferentes formas. Nadie de nosotros elegimos quiénes iban a ser nuestros padres. But no one has the choice of who their father will be. Nosotros tampoco podemos decir, yo quiero nacer en Estados Unidos o yo quiero nacer en Europa o en un país. None can also say like, oh, I would like to be born in this country or in the other.
Dios no nos dio ese derecho de poder elegir ni los padres, ni dónde íbamos a nacer. God didn't Eso give us queda en that Dios. privilege of picking where we wanted to be born or picking our parents. Pero Dios nos dio una gracia o una habilidad But God has given us an ability, de poder influenciar en la vida de nuestros hijos. but God has given us the ability to influence in the lives of our children. Puede ser que la influencia fuera para bien The influence can be for good, o quizás no fue para bien. or it could not be good. Porque si oyéramos testimonios hoy de los que están sentados aquí y pudieran decir cómo fue su papá con usted, quizás no todos estamos de acuerdo en todo. If we all have the opportunity to give testimony on how our fathers were with us, may not all, it could be that not all are good. Quizás no todos tienen un lindo recuerdo. Maybe not all have a good memory. Pero espero que ahora que ustedes son papás, But now I await that now that you guys are fathers, dejen una buena experiencia en sus hijos. that you leave a good experience to your kids. Porque la influencia que usted impacta Because the influence that you have va a ser pasada a la próxima generación. will Nos guste o no. will impact and transfer to the next generation. whether you Nosotros like it or not. prácticamente mucho hacemos de lo que nuestros padres nos enseñaron a nosotros. Many of us, we do what our parents taught us. Y no es muy tarde para cambiar si hay que cambiar algunas cosas. And it's never too late to change if you need to change some things. Dios está abierto a bendecir y ayudarnos. God He is open to help us and bless us. Fíjese que hoy vamos a ver el ejemplo de un padre And today we're going to see an example of a father que era una persona muy, ¿cómo se diría? En ese tiempo era un excelente trabajo el que tenía. And in that time, he had an excellent profession, an excellent work. Era un principal de la sinagoga. He was a ruler in the synagogue. La sinagoga era el lugar donde se reunían para tener su culto, los judíos. The synagogue is where the Jews will meet to praise the Lord. Como diríamos nosotros aquí, el culto, el lugar, el edificio. Like we would say, this is our temple, our building. Y Jairo era una persona que se ve que tenían en grande estima y en mucha confianza porque le habían dejado el cuidado del edificio, And Jairus, he was a respected man, and he was given the care of the whole entire temple. le habían dejado el derecho para que él eligiera quiénes iban a tomar parte en el culto. And he was given the right to choose who would be working in the sermon. ¿Cuáles eran los rollos que se iban a abrir para ser predicados? Sobre que la palabra venía en rollos. Y si se iban a hablar de Isaías o iban a hablar de Jeremías o iban a hablar... Jairo era la persona que podía entrar al lugar donde estaban todos los rollos. Solamente él podía entrar ahí y sacar el rollo que se iba a predicar ese día. Jairus was the only person that was allowed to enter into the room that the rolls were kept, the word of God, and he was able to choose what was going to be spoken of that day. Era un hombre importante. He was an important man. Era un hombre de confianza. He was a trusted man. Y era un hombre aparentemente espiritual. Todo lo que hacía era cosa en el templo. And he appeared to be a spiritual man. Everything that he did was inside the temple. Era conocido y respetado en la comunidad. He was known and respected in his community. Y un día, porque todos tenemos un día, And he had one day, because we all have one day, llegó una tremenda prueba a la vida de este padre. a tremendous test was given to this father. Quizás nunca en su vida había pasado una prueba como esta que estaba pasando. He probably has never been tested to this level in his life. Y en ese edificio o en lo que se hacía ahí no encontró lo que necesitaba. And in that temple, in that building, he didn't find what he needed. Y encontró que Jesús iba a estar por el área. But he knew that Jesus Se was enteró. going to be in that area. Jesús venía de Gadara de haber libertado a un endemoniado. No sé si ustedes se acuerdan el endemoniado de Gadara que lo tenían atados con cadenas. Jesus just came from liberating a man that was chained by a demon, was possessed by a demon. Amén. Y entonces él se enteró que Jesús estaba por ahí. And he found out that Jesus was going to be in that area. Donde estaba Jesús se amontonaba muchísima gente. Wherever Jesus went, there was a bunch of people. Así que Jesús estaba rodeado de mucha gente. So he was surrounded by a multitude. Y en medio de toda esa gente estaba Jairo. And in the midst of that multitude, Jairus was there. Porque Jairo tenía la esperanza que Jesús podía hacer algo por su hija. Because he had the hope that Jesus can do something for his daughter. A veces
Hay gente que no conoce a Dios, pero sabe que si viene a la iglesia y le oran, algo va a pasar de mejor. Some people that don't, they might not know of God, but they Y know that if they come to the church and pray, something might happen in their life. Algunos no se animan a venir a una iglesia y le dicen, ay, por favor, ora por mí. ¿Por qué sabe ellos que nosotros a Dios nos oye? And some might not go to church, but they might tell someone that does, and they'll tell them, hey, please, can you pray for me? Because they know that God listens to their prayers. Podemos ver que Jairo no mandó a la esposa que fuera a buscar a Jesús. And we notice that Jairus, he did not send his wife to go look for Jesus. Porque a veces a los hombres se les hace más fácil, nena, ve tú y dile al pastor que ore por nosotros o que venga a visitarnos porque hay una necesidad. Because sometimes it's easier for a man to send, hey, can you go get the pastor so you can pray for one of our needs? O quizás podía haber mandado otro familiar diciendo, mira, yo no la quiero dejar a mi hija, así que por favor ve tú. Or he could have sent a family member, hey, I do not want to leave my daughter behind, so please go you. Él sabía que él era el que tenía que ir. He understood that he was the one that needed to go. Cuando llegó al lugar donde estaba Jesús, había muchísima gente. And when he went and he got to the place that Jesus was, there was a great number of people. Y él le hace una invitación a Jesús And he invites Jesus, y le dice, and he tells him, yo quiero que tú vengas a mi casa. I would like you to come to my home. Y la única casa que se menciona en la Biblia que Jesús visitaba mucho era la casa de Lázaro, María y Marta. The only house that the Bible mentions of Jesus going alive was Pero the house ahora of Lazarus. aparece este hombre con una necesidad grande diciendo que su hija está en agonía. But now this man, he comes across to Jesus, and we find that he has his daughter, and she is agonizing. Ven a mi casa para que pongas las manos sobre mi hija. Come to my home so then you can put your hands on my daughter. Estoy seguro que Jairo había oído muchos milagros que Jesús había hecho. I'm sure that Jairus he heard many miracles that Jesus has done. Pero en el momento que él está diciendo todas esas cosas a Jesús, But in the moment that he's telling all these things to Jesus, viene una situación que no estaba prevista. there was a situation that started to happen that no one wasn't planned. Aparece una mujer A woman appears, arrastrándose por el suelo dragging herself through the con floor un cuerpo muy débil with her body weak por la situación que estaba pasando. because of the condition that she was in. Físicamente ella estaba muy débil. Physically, she was very fragile, weak. Y como todo el mundo apretaba y ajustaba y abrazaba y empujaba a Jesús, And while everybody was just crowded in there and they were just pushing and shoving, se le hizo difícil para llegar hasta donde él estaba en la condición que ella estaba. in the condition that she was in, she was struggling to reach Jesus. Pero como pudo, se arrastró y alcanzó a tocar el borde del vestido. And as much as she could, she struggled to reach, and she was able to reach the cloth of his robe. Y Jesús, cuando sintió que alguien lo tocó, dijo, alguien me ha tocado. And when Jesus felt that someone tugged on him, he said that someone has touched me. Ella se sintió descubierta, no quería decir nada porque en aquel tiempo una mujer que tocara a un hombre And she was discovered, and she stood quiet because in those moments, it wasn't allowed for a woman to touch a man. Ustedes saben que a las mujeres no se les permitía hablar con los hombres. ¿Se acuerdan cuando la mujer esta se puso a hablar y dice, ¿cómo tú hablas con una mujer? You know, and in those moments, a woman couldn't just speak to a man. Y ella dijo, es que ella al verse descubierta, Jesús le dijo, alguien me ha tocado. And when she was discovered, Jesus says, someone has touched me. Yo sé que Jesús sabía quién lo había tocado, Now, he knew who was it that touched pero me, hizo la pregunta. but he asked. Y era tanta la gente que lo apretaba y lo empujaba. And there were so many people that crowded him. Todo el mundo quería estar cerca de Jesús. Everybody wanted to be near Jesus. Siempre que venimos cerca de Jesús porque tenemos una necesidad, ¿sí o no? Every single time we come to Jesus is because we have a need, isn't it? ¿Y qué pregunta más la consideraron los discípulos más como fuera de lugar? And the disciples, they found the question very out of place. ¿Cómo tú vas a preguntar quién te ha tocado si todo el mundo está pegado y empujándote? How can you ask who touched you if you're in a crowd and everybody's shoving? Pero fíjese que cuando nosotros oramos al Señor, But let us notice that when we pray to God, una cosa es hacer una oración rutinaria
de repetición de palabras. There's a difference between a routine prayer, just repeating words. Ayúdame en esto, ve conmigo al trabajo, Help me guíame with en el this. carro, Go along with me, cuídame, take care ¿verdad? of me. Prospérame, ayúdame, sáname. Pero lo decimos a veces en una manera rutinaria. We sometimes say those words in just in a routine way. Pero cuando sale del alma la petición que usted le está haciendo a Jesús, But when your petition, it comes from your soul, from Jesús es inside, tocado. Jesus is touched. Él lo siente. He feels it. Por eso que es muy importante cómo le estamos orando nosotros al Señor. That is why it's so important how we pray to God. Y no importa lo que la gente diga, And it doesn't matter what people Jesús say. se va a parar Jesus will stop. y va a decir, fulano de tal con su oración ha tocado mi corazón. Such and such with his prayer has touched. Y quiero decirle que cuando la oración es profunda y sale del alma, When your prayer is profound and it comes out of your soul, demostrándole a Jesús que no hay otro que pueda hacer nada sino solamente Él, demonstrating to Jesus that no one can do anything but him, la mano de Dios es movida. God's hands is moved. Tú no vas a salir con el mismo problema. You won't leave out of here with the same problem. Cuando la oración sale del corazón, When your prayer comes out of your heart, es profunda, es sincera, it is deep and it's profound and sincere, usted tiene la victoria. you have the victor. Pero esa oración tiene que tocar a Jesús. But that prayer needs Y to tenemos touch que Jesus. aprender nosotros And we need to learn que no es una oración vacía y tibia la que va a cambiar la situación que estamos pasando. that not just a lukewarm prayer can change the situation that you're in. Esa mujer no tenía esperanza. That woman, she had no hope. Para ella no había nada que se pudiera hacer. There was nothing else that could be done. Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y se paró. Jesus said, who has touched me? And everything stopped. La mujer al verse descubierta dijo, yo te he tocado. And the woman, now that she was discovered, she Quizás says con that la I was cara the para one abajo. that touched you. Maybe with her head down. Por temor, porque era una mujer tocando a un hombre. Out of fear because it was a woman touching a man. Y Jesús le dice, ¿qué pasó, hija? ¿Qué te pasa? And Jesus says, what is going on? What is going on with you? Y ella, al ver que la pregunta que Jesús le dice, And then once Jesus has asked that question to her, empieza a contar toda su historia. she starts talking the whole entire story. Y Starts telling sacó the toda whole su hoja de vida. She takes out her book of the life, her life. Todo lo que ella había pasado. Everything that she has gone through. Todo lo que había gastado. Everything that she has spent. Todos los médicos que había ido. The doctors that she has gone to. Y nada le había resultado en favor que ella se sintiera mejor. And she did not find any result, no solution. Cada día estaba peor. Every day she was worse. Pero ella sintió que al tocar a Jesús, But she felt, as soon as she touched Jesus, la fuente de su sangre se salnó. El milagro fue instantáneo. the miracle was instantly, and she was healed. Y a Dios sea glorificado, porque el Señor responde a la persona que toca a Dios con su corazón y su oración. And God was glorified because God heals those that pray. Nosotros le tenemos que poner emoción e intensidad para que Dios vea que yo necesito eso. We need to be with emotion and intensity, showing that God, we need this. Que Él es el único que me puede responder. That He is the only one that can respond. Las horas pasaban The Las hours ho- passed, y Jairo estaba desesperado. and Jairus, he was desperate Porque Jairo sabía que su hija estaba agonizando y ahora esta se le da por contar todo su testimonio. because Jairus knew that his daughter, she was agonizing, she was at the point of death, and this woman is telling her story. Y lo cómico, como lo podríamos ver, es que Jesús estaba dispuesto a oírla. And the Así que a lo comment- mejor se sentó ahí y dice, cuéntame, hija, cuéntame. Y las cosas pasaban. Imagínese Jairo. And what's funny is that Jesus was just listening to everything that she was stating, and Jairus just standing there struggling, just Y la desperate. mujer, la mujer contaba con detalle todas sus cosas, toda su situación. And the lady just sit here, she's telling him his story, the details, her Y life. estaba contenta, estaba feliz porque se había hecho un milagro en su vida. And she was happy because a miracle just happened in her life. Fue instantánea la sanidad de ella. She was even talking about her healing. Ella tocó al Señor con toda su sinceridad. She touched Jesus with all of the sincerity. Creyó que Él podía hacer algo. She believed that he can do something. Pero Jairo estaba, que el tiempo ya no ajustaba. La hija estaba en agonía. But Jairus, he was stressed out. He was stressed because his daughter was agonizing. Y dice la Biblia que alguien vino de la casa de Jairo. And the Bible says that someone came, a messenger from Jairus' house. Y le trajo el desesperanza, el desánimo más grande que en su vida pudo tener.
And they brought the news, the worst news that he can have in his life. Y le dijo, Jairo, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. And he said, Jairus, you can leave alone our master. Your daughter has died. Jesús en lo que atendía a la mujer. And Jesus, while he was seeing the woman, Y Jesús es Dios y Jesús puede oír a miles y miles y miles al mismo tiempo. and Jesus is God, he can listen to millions and millions of millions of people. Mientras at que the same oía a la time. mujer contando toda su historia, While he was listening to the lady telling her story, oía que a Jairo le estaban diciendo eso. he heard what they were telling Jairus. Se da vuelta He turns around. y le dice a Jairo, Jairo, He tells him, cree Jairus, solamente. you just need to Y believe. nada más siguió oyendo a la mujer. And you continue listening to this woman. Qué difícil para mantener la fe cuando las cosas no son resueltas y usted está desesperado. How difficult it is to maintain your faith when the situation, the problem is happening and nothing is no Acuérdese que solution. Jairo no buscaba a Jesús antes. And listen, Jairus, he wasn't seeking Jesus before. Jairo lo buscó ahora porque tenía una necesidad demasiado grande que nadie la podía resolver. He was seeking him now because he had a problem that no one else can resolve. Jairo era un hombre de dinero, He had money. podía pagar médicos, He could have paid quizás for los doctors. pagó. Vaya a saber cuál era la enfermedad de la hija. He already did pay for doctors and stuff to find out the sickness that his Pero daughter llegó la had. situación que la hija estaba en una agonía. But still, with all that, his daughter was still Y agonizing. la única esperanza que tenía Jairo era Jesús. And the only hope that he had was Jesus. Y Jesús, en vez de ir rápido a la casa de Jairo a ponerle las manos sobre su hija, And Jesus, instead of rushing to Jairus' house and putting his hands on his daughter, se puso a oír a esta mujer toda su historia. he stood there and started listening to this woman's whole story. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús le avisaron que Lázaro estaba enfermo. ¿Se acuerdan ustedes? You remember when Jesus was told that Lazarus was sick? Pues cuando llegó ya tenía 4 días que había muerto. When he got there, it was already 4 days that he was dead. ¿Por qué se demoró esos días? Why did he took those 4 Él days? sabe por qué hace las cosas. Now he knows why he Y does siempre Él las hace con un propósito. things. And he does everything with a purpose. Él sabe por qué no te contesta esa oración. No es que no la oyó, Él la oyó. Él sabe lo que tú necesitas. Now he knows why, it's not that he doesn't listen to your prayer. He Pero- listens. Exacto. Él sabe que va a esperar unos días o un tiempito He knows that he's going to wait some time. y la situación va a ser más grande, glorificar al Padre And the con el situation will be testimonio. greater, but it will glorify his father. Pues llega Jairo, le dicen que la hija se ha muerto, que ya entonces Jairo tenía 2 opciones. ¿Para qué vas a ir, Jesús, a mi casa? So that Jairus, he had 2 options. What's the point of Jesus coming to my home after the news that he received? O si quieres ir, pues ya tú sabes que vas para un funeral. Well, if you want to go, then you already know you're going to a funeral. Cuando llegó a la casa Jesús, When Jesus porque came Jesús to the fue. home, now Jesus reaches his house. La niña estaba muerta. The girl was dead. Ya tenía gente llorando pagada o no sé, porque usted sabe que antes pagaban para que en los velorios llorara la gente. Yo no sé cómo la gente puede llorar pagado, pero bueno, porque a mí no me va a salir una lágrima que me estén pagando. Es una cosa emocional que te sale sí o no. Pues no, ahí la gente tenía su trabajo, lloraba con facilidad. Parece que eran de novela. Yo creo que eran de novela. Pues sí, la cosa es que ella tenía gente llorando ahí y un alboroto tremendo. So there was people crying and there's, a lot of things happening. Pero Jesús llegó no solo, llegó con sus 12 discípulos But Jesus, he didn't get there alone. He got there with his 12 disciples. y toda la gente que los rodeaba, que eran un montón, a lo mejor, qué sé yo, un montón de gente, And the multitude, the crowd of people that were there, también se fueron para la casa de Jairo. they all went to Jairus' house. Imagínense si tenía que hacer el lonche para toda esa gente. Bueno, o darle cafecito, no sé. Can you imagine lunch? La cosa que Jesús llegó, vio el desorden que había de gritos y de cosas, Now Jesus got there and he saw this mess of people crying. mandó a salir a toda la gente. He took out everyone out of the house. Dijo, solamente el padre y la madre se queden adentro, donde está la niña. He stated only the father and the daughter and the girl stay in the house. Y solamente tomó 3 de sus discípulos, And he just took 3 of his disciples, Pedro, Juan y Jacobo. Peter, John, and Jacob. Ellos 3 fueron los únicos que entraron. Miren, yo no sé por qué Jesús siempre tomaba estos 3. Now, I don't know why Jesus just always uses these 3. Él tenía 12, pero es que Dios nos conoce. But he had 12, but God knows who we are.
Y estos tres eran los más cercanos a Jesús. And these are the three Para todos los closest to llevaba. Jesus. He took them everywhere. Entró con ellos He entered with them, y estando con ellos allá, and while he was there with them, oró they prayed, y dijo unas palabras que solamente el libro de Marcos lo dice. and he said these words that we can only ¿Sabe find que in hay the book cuatro of Mark. evangelios que relatan el mismo pasaje? Pero solamente Marcos dice, Talita Kumi, And only in Mark do we hear the word talika takum, que quiere decir niña, levántate. which means girl, get up. Y Jesús le entregó a la niña a los padres, And then Jesus, he gives the daughter to the parents, sana y salva. healed and saved. ¿Por qué esperó Jesús tanta situación, tanto tiempo y poner a Jairo tan desesperado? Now, why did Jesus wait this whole entire time and left Jairus so stressed? Porque Jairo iba a ser una persona completamente transformada después de la situación que vivió. Because Jairus was completely transformed after the situation that he just gone through. Cuando una persona es sanada por Dios, When someone is saved by God, es una tremenda victoria. it's a tremendous victory. Pero cuando una persona es resucitada por Dios, But when someone is resurrected by God, eso es algo increíble, algo milagroso. it's a miracle. It's something incredible. ¿Sabe que la ciencia puede hacer muchas cosas? You know, in science, they can do many things. Pero resucitar muertos, But resurrect the dead, Jesús es la vida. Jesus is Y life. donde Él llega, hay vida. And wherever he goes, Y donde Él there's llega, life. la muerte se tiene que ir. And wherever he goes, death leaves. Quizás muchas personas no tienen un hijo muerto o una hija muerta, Maybe some don't have a daughter that has passed away, pero tienen una relación muerta. but they might have a relationship, Un matrimonio that que is no dead. tiene vida. A marriage that has no life. Hijos que están en problemas, en drogas afuera y no pueden traerlos adentro. Están como si fueran que no tienen que ver con ustedes. Kids that are in drugs and they're out in the streets and don't want anything to do with you. Hay dos cosas que hacer, que vemos un ejemplo en las dos personas. And there's two things that you need to do, and we see these examples in these two people. Muchas veces los padres mandamos que otro vaya por nosotros y pida la oración. Sometimes we send, as parents, we send others to go and ask for prayer for others. Pero ¿sabes qué, papá? Dios te quiere escuchar a ti, a ti, a ti, a ti te quiere escuchar, a ti, no a otro, a ti. But Father, God wants to hear you. He doesn't Que want to hear tú no one vengas. else. He wants you to Y que come. tú le digas en tus palabras qué es lo que tú necesitas. So then you can tell him in Lo your mismo es own una words what you mamá need. que está sola criando los hijos hoy, está haciendo el papel de mamá y papá. And just like mothers that are single mothers that are doing the role of both father and mother, Fíjese que no hace falta intermediarios aquí, usted tiene que ir personalmente. you don't need an intermediate in there. You have to come you yourself. Jairo, lo primero que hizo cuando lo vio, le habló y se postró. ¿Sabe que el judío no se postraba delante de nadie? Y Jesús en ese tiempo todavía no era aceptado por los judíos. And Jairus, what he did, he went up to him and then he knelt in front of him. And in those times, the Jews still haven't even accepted Jesus Christ as their Lord. Pero Jairo reconoció que Jesús era el Señor. But Jairus, he recognized that Jesus was the Lord. Y le dijo, tú puedes poner las manos sobre mi hija. He said, you can put your hands on my daughter. Pero se lo dijo de rodillas. But he said it Él era knelt un down. principal de sinagoga, no era una persona, usted sabe, de campo, que no tenía escuela, que no tenía nada. Él era un principal, una persona que tenía educación y letra de la palabra. He was a ruler in a synagogue. He wasn't just nobody. He was a person that was educated. He was a ruler in a synagogue. Pero delante de Jesús, But in front of Jesus, todos nos tenemos que postrar. we all have to kneel Su down. título, sus diplomas, sus cosas son válidos para usted y el mundo. Your titles and your diplomas, Pero it's para valid in the Jesús, world, but in front of God, el que quiere una respuesta en una situación es de rodillas. if you want a response, you need to be knelt Humilde. down, humbled, Bajito, low, nada de orgullo, no pride. nada de soberbia. Porque ¿sabe qué pasa? Que los hombres, ahí les voy a dar en el callo, no te apures, ahí va el regalito de hoy. No, que cuando criamos hijos varones, yo no he tenido hijos varones, pero yo he oído mucho la situación, como pastores, usted sabe, hemos oído mucho. Que cuando se cría un hijo varón y se cae, se rompe las rodillas, no llore, usted es un hombre, usted no llora. You know, when you're raised, and it's true, that when you're a boy and you fall, your parents tell you, you can't cry. You don't cry. No, you don't cry. And then,
Y entonces, o si no, cuando ya tienen 6, 7, 8 años, Even and sometimes you have kids that are boys that are 6, 7 years old, y quizá el matrimonio se ha separado, and you see that the relationship separates, y la mamá se queda sola con el niño. and the mother stays alone with the child. Apenas el padre se va y cierra la puerta, no vuelve más. The father leaves and closes the door and never comes Se da back. vuelta y le dice al niño, tú eres el hombre de la casa. She'll turn around Ahora and tell tú the eres el guy, hombre de la casa, así que tú tienes toda la responsabilidad de esta casa. Y me dejan un chico de 6, 7 años. Que le diga que tiene toda la responsabilidad de la casa. she turns Y around and tells the child. los niños se la creen. And sometimes those boys, they believe that when they're told that they're the man of the house. Y entonces esos niños ya no tienen esa felicidad de jugar con, es como que tienen una responsabilidad en la cabeza. That innocence leaves and they just are with that responsibility. ¿Qué es lo in que their head. estamos haciendo como padres? What are we doing as parents? Que cuando llegan a grande That once they, no they, saben re- expresar las emociones. they reach adulthood, they cannot Los padres se express their aíslan, un emotions, problema se aíslan. problems, and Ay, they no just puedo ir a la isolate iglesia, themselves. no me puedo concentrar, no puedo ir al trabajo, no, yo estoy mal, la situación está muy fuerte, yo no puedo manejarla porque ellos se les ha enseñado que tienen que resolver todos los problemas. Because they're taught, they isolate themselves because they're taught that they have to resolve everything themselves. Que no hay que pedir consejo, ni pedir ayuda, ni ir al pastor. No, eso no, tú eres un hombre, tú tienes que ayudar, tú tienes que hacerlo. You can't go and ask for advice. You can't go ask for help because you're a man. You have to do it yourself. Y no nos damos cuenta, hermanos, que hacemos que esa persona crece con un corazón duro, fuerte, Now that child, he grows up and his heart is hardened. y entonces llegan a grande, forman un hogar, Now they reach adulthood and they create their own y home. como así lo criaron, así va a enseñar a los hijos que tiene. And just as they was raised, is how they will teach their children. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Because no one can give what they do Si el not padre have. fue un borracho, un irresponsable, es muy raro, algunos no, pero la mayoría caen en el mismo círculo vicioso. And if the father was a drunk, sometimes you'll have that they follow along those steps. Y aquí estamos viendo a un papá, Jairo, Now we see a father in Jairus que viene a Jesús con una necesidad, who comes to Jesus with a necessity. porque fíjese que a veces el Señor nos habla, acá le estamos hablando acá ahora a los papás. And now we're speaking about fathers. Viene la palabra de Dios a través de quien la traiga. Eso no tiene nada que ver. La cosa es que se está abriendo la palabra de Dios. La hable quien la hable, es la palabra de Dios lo que se está leyendo. And the word of God, no matter who says it, is the word of God. Pero a veces como estamos bien, no tenemos problema, está sometimes- tranquila la cosa, Sometimes when we have no problems and everything is tranquil or calm, Dios nos habla a través de su palabra, pero usted sabe, entra por acá, sale por acá. God speaks to us through his word, and it goes through one ear and it goes out through the other. Entonces Dios tiene que ajustar las tuercas, So then God has to start bringing in struggles, porque te quiere llamar la atención hacia because Él. he wants to call attention. Nos quiere llamar la atención hacia Él. He wants to call attention to you. Si tú en este día estás pasando una prueba If you are going through an issue in this familiar, personal, física, la que sea, family or personal, whatever it is, que no la puedes resolver, that you cannot resolve it, que has tratado todos los medios que tú conoces y no se arregla la cosa, you have tried every solution and nothing has worked, piensa, start thinking. Dios te está llamando la atención. God is calling to attention to you. No que te está regañando, Not that he is scolding you, que quiere que te acerques a Él. it's just that he wants you to come closer to him. Cuando la persona ve que no puede resolver, Once man sees that they cannot resolve the issue, si es económico ya no puede ser a través del banco, si es físico el doctor no puede hacer nada, si es de trabajo lo mismo, entonces cuando llega a la iglesia, ¿qué es lo que haría? Venir y postrarse en el altar. whether it's financial, the bank can't do anything, whether it's health, doctors can't do anything, then they come to church and they have to come kneeling down. Y esa es la actitud que Dios está esperando de nosotros. And that is the attitude De todos, that God is mujeres waiting y from hombres. all of us, man and woman. Venga a Dios, tiene una Come to situación, tiene un problema, no deje que se agrande más, venga a Él, no trate de resolverlo. If you have a situation, don't wait until it's so great. If you come to him with an attitude, Él tiene el poder para resolverlo. he has the power to resolve that. Lo va a resolver en el momento que Él crea necesario. And he'll resolve it at the moment that he believes is necessary. Pero la posición de nosotros But in our position, es venir aquí. ¿Cuánto hace que usted no viene al altar y llora en la presencia del Señor como papá? our position is that we have to come to the altar kneeling down. ¿Cuánto hace que usted no cierra la puerta de su cuarto
sin nadie al lado y empieza a orar y a quebrantarse hasta que la cabeza en vez de estar en la almohada tiene que estar en el piso. ¿Cuánto hace que no hace eso? When was the last time that you've been in hiding in your own self, in your own presence with God, and you started crying out to Him? A veces Dios nos tiene que poner en situaciones o hacernos pasar por situaciones difíciles Sometimes God has to put us in a difficult situation para que entonces nosotros entendamos que Dios nos quiere más cerca, so that we can understand that God wants us closer. que no quiere que llevemos un evangelio liviano. Usted sabe, vengo al culto, me siento, me voy, vuelvo al otro culto, me siento, me voy. He doesn't want you to sit on the sidelines, to be a sideline Christian. He doesn't want you to be just to come to church and then you sit down and you leave. Él quiere que cada vez que estemos en su presencia, He wants that every single time you come into His presence, abramos nuestro corazón we open up our hearts como si fuera el último día de culto que tú vas a tener en tu vida. ¿Tú nunca has pensado que if- puede ser el último día de culto as para if it's ti? your last sermon, your last service that you ever been in your life. ¿Usted sabe cuántos accidentes que hay hoy en día? You know how many accidents happen in a ¿Cuántos day? balazos sueltos que andan por ahí que el que menos tiene la culpa los recibe? How many people have died from stray bullets? Y vas a estar después cara a cara con él sin oportunidad de quebrantarte, de buscarlo, de rendirte, de pedir perdón. And then you'll be in front of Him and you'll have no more opportunities to cry out to Him, to tear yourself apart and to cry out to Him and then open up your heart. Jesús tuvo que llevar a Jairo a esta situación, Jesus had to bring Jairus to this position, to this situation. porque si no Jairo nunca hubiera venido a buscar a Jesús. Because if not, then he would have never gone out to seek Jesus. Él se iba me imagino que en ese montón de gente se encontró gente conocida también, I mean, I imagine that in that multitude, he found people that he knew. que después el sábado cuando tuvieran culto le decía, ¿qué tú hacías allá siguiendo al Nazareno? And then in the service, they would have been like, oh, what were you doing? Iba a ser Seeking that reportado al sumo sacerdote. he was going to get, sent to the priest. Pero Jairo reconoció, como nosotros tenemos que reconocer que solo Jesús puede resolver algunas cosas. Solo Jesús lo puede hacer. But Jairus, he recognized that only Jesus can resolve certain things. La mujer esta del flujo no tenía solución para nada, solo Jesús lo podía resolver. The woman, she had a condition that no one can resolve, only Jesus. Jairo tenía la hija muerta, solo Jesús podía responder. Jairus, his daughter already passed away. The only one that can respond was Jesus. Cuando Lázaro estaba muerto 4 días en la tumba, solo Jesús podía sacarlo de ahí. When Lazarus was dead 4 days in the tomb, only Jesus can resurrect him. Y tenemos muchos testimonios de cosas como el hombre del estanque, que estuvo 38 años pegado a un estanque ahí, que cada vez que bajaba el ángel, perdón, el hombre del estanque, ¿se acuerda el hombre este que estaba paralítico, que tenía 38 años al lado del estanque? The man in the well, that was 38 years old, that was paralyzed. Pero cada vez que bajaba el ángel, él estaba lejos, nadie lo podía acercar ahí, era un paralítico. And every single time the angel came, no one could reach him because he was paralyzed. Nadie podía resolver el problema de ese paralítico. No one could resolve the issue of this paralysis. Solo Jesús podía hacerlo. Only Jesus. Y quiero decirte, papá y mamá, que solo Jesús puede resolver la situación que tú estás pasando hoy. And mother and father, only Jesus can resolve the issues that you're going through right No vayas para ningún lado a buscar nada. Ven a Cristo, ven al altar, quebrántate en la presencia de Dios y vas a ver que las cosas se resuelven rápido. now. Don't go to anyone else. Only come here to the altar, kneel down in front of His presence, and then you'll see that your problems will No be lo hagas resolved. porque yo te lo estoy diciendo, Now, don't do it sino because que I'm telling pídele you. a Dios que te toque. Ask Jesus to touch you. Porque no es que nadie te empuje a hacer eso. Because no one should push you to do this. Hay que sentirlo en el corazón para que tenga el efecto. You have to feel it from your heart so then it can take effect. En este día yo quisiera que si algunos padres están pasando por alguna situación difícil, levanten su mano. No me At tienen this que moment- contar qué es lo que está pasando. Solamente si está pasando una situación que ha tratado de resolverla de miles de maneras y no funciona la cosa. At this moment, fathers, Bueno, if you're going through hay a varios. situation Y that yo no sé que one hay can más, resolve, raise que your muchas hand. veces no lo decimos porque tenemos el temor que nos puedan preguntar algo. No, there's more, but we don't mention it. No, nunca cometa el error de preguntarle a una persona si ella misma no está comentando esto. Porque a veces la persona no quiere hablar de eso con otra persona. Sometimes people don't want to open up. Pero quiero decirle que ha llegado el día para su respuesta. But I'm going to tell you this, that one day will come. Como llegó el día para la mujer, How the woman reached her day. ha llegado el día para Jairo, Jairus had his day. ha llegado el día para ti, papá.
Póngase de pie. Your day as well came. Vamos a orar por usted. Let's please stand and we'll pray Usted for tiene you. que confiar en el Señor. And you Jesús have le dijo a Jairo, cree solamente, Jairo. to- And Jesus told Jairus, he told him, just believe. A veces los papás han orado tanto por esa situación que ya ni creen. And sometimes Jesus told fathers the same words that now they don't even believe. Pero ahora hágalo diferente. But let's do this differently now. Venga Jesús quebrantado. Come to Jesus, Póstrese delante de Él kneel in front of him, y Jesús responderá. and Jesus will respond. Antes de hacer la oración quisiera preguntar si hay alguna persona que no conoce al Señor y quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal. Before we say this prayer, we would like to ask, is there anyone that do not have Jesus, has accepted Jesus as their Lord and Savior? Si hubiera alguien, queremos orar por usted. No queremos que salga de este lugar sin Cristo. We don't want you to leave this place without Christ. Pero si no lo hubiera, vamos a orar por los papás, mamás que tienen situaciones difíciles, que amargan su vida, que no los dejan vivir la vida que usted quiere vivir. And if not, then let's pray for fathers and mothers that are going ¿Cuántos through a creen que el situation. Señor puede responder y solucionar esa situación? ¿Cuántos How many creen que of us Jesús sí believe lo that puede hacer? Jesus can resolve this issue? Que no lo ha hecho hasta ahora quizás porque usted todavía no se ha quebrado en su presencia, no se ha quebrantado. And it probably hasn't been resolved because you haven't crumbled in front of His presence. Vamos a hacer esta oración, So let's do this prayer. pero quédese pendiente en los días que siguen de tener una actitud delante de Dios, But in these coming days, have an attitude como Él nos ha hablado a través de su palabra, as He has told us in His Word. pidiéndole a Jesús, Asking God, postrado ante Jesús, knelt in front of God, reconociendo ante Jesús recognizing que the solo Lord. Él lo puede hacer. Cuando el Señor recibe esa oración de la persona When Jesus receives that prayer from that y person, que la oración sale del corazón, de lo profundo del corazón, and the prayer comes from the deep inside, from the soul. la oración es contestada. Prayer is answered. Siempre, siempre. Always. Si no ha recibido la respuesta es porque hay algo que falta fe o falta creer en que Jesús puede resolver su problema. And if it has not been answered, then there's something's missing. No hay problema grande para el Señor. There's no problem greater than Ningún God. problema es grande, ni de muerte. There's no problem that is too big for God. Nada es grande Death, para Él. nothing. Vamos a orar. Padre Santo y Let us pray. bueno. Señor Jesucristo, te presentamos todos los papás en este día. Mira, Señor, tú has visto las manos levantadas, quienes son verdaderamente aquellos que están pasando una prueba fuerte y difícil, que han tratado todos los medios, Señor, de todas maneras que han podido, de tratar de arreglar, solucionar, y no han logrado tener los resultados que se necesitan en la situación esa. Yo te pido en esta hora que ellos puedan creer en ti de tal manera, Señor, no solamente con los labios decir que creo, sino creer en el corazón de tal convencimiento que la fe de esa persona toque la mano de Dios, la toque y, Señor, pueda bajar su mano y tocar la situación, cualquiera que sea, Señor. Tú lo puedes resolver. Para ti no hay nada imposible, Padre. Permite que todos estos padres que han levantado sus manos, Señor, puedan recibir la respuesta rápido y poder tener un testimonio vivo de que tú has respondido a la situación, cualquiera sea. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tu palabra no volverá vacía. Yo sé que habrá palabra, habrá testimonios, Señor, de que tú has hecho una obra. Y yo ya te doy las gracias de antemano, porque sé que los vamos a oír. Bendice a cada padre en su día. Que tenga un lindo día, precioso, con su familia y sus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.